y voy a abrir por aquí mi Drive para recordar un poco lo que hemos visto y lo que hemos avanzado hasta el momento, ¿no? Cerremos un poco esto. Entonces, básicamente, de manera general, podríamos decir que el curso en su totalidad o el grueso del curso es Python, ¿vale? El contenido del grueso del curso sería Python, porque realmente los talleres, las soluciones que se van a entregar van a ser todas realizadas en Python. Actualmente nos encontramos pasando por un paso entre dos unidades, ¿sí? Un intervalo entre dos unidades, que es la unidad 8 y la unidad 9. En la unidad 8 vimos arreglos numéricos con NumPy, es decir, una librería de Python que nos permitía realizar arreglos numéricos. Y ahora vamos a dirigirnos a la unidad 9, que es visualización con Matplotlib. Lo último que hicimos hasta el momento fue instalar Python en nuestro propio computador, en nuestro entorno local, ¿cierto? Y déjenme decirles algo, hay muchos otros aspectos que nos hace falta revisar con respecto a la manera en la que usted va a configurar su entorno de trabajo, cómo va a facilitar usted su trabajo, si usted va a desempeñarse en este tipo de labores, cómo va a configurar su entorno para que sea más cómodo, para que usted pueda acceder de una manera más fácil, sencilla, cómoda, visualmente elegante para su trabajo, por así decirlo. Sí, que sea un ambiente ya acomodado para su trabajo, ¿no? En esta oportunidad quiero decirles que nosotros instalamos Python en nuestro entorno local y lo instalamos en Windows. Sin embargo, es frecuente encontrarse con trabajos de manera remota que tengan que ver con programación más que todo enfocada en el ámbito de Linux, ¿vale? Muchas veces nos vamos a encontrar trabajando en el entorno en el que teníamos. Por aquí nosotros abrimos, permítanme y les contextualizo un poquito más. Voy a abrir la lupa. La lupa. Y en el CMD, ¿se acuerdan del CMD? En el CMD o en el terminal o en la línea de comandos de nuestro Windows, pues nosotros vamos a tener algunos comandos con los cuales trabajar. Aquí yo puedo mirar cuál es el contenido de mi carpeta, puedo ordenar el contenido, puedo crear archivos, aquí mismo puedo crear archivos, puedo borrar archivos, crear carpetas, bueno, muchos comandos, muchas palabras reservadas que tiene el CMD de Windows, donde yo puedo hacer exactamente lo mismo que hago en un ambiente o en un entorno gráfico. Pero resulta que todos los comandos de Windows, aquí todos los que yo voy a manejar, por ejemplo, listar todo lo que tengo, todos estos comandos son diferentes a los comandos que se utilizarían en Linux. ¿Y por qué otros sistemas utilizan Linux? Porque resulta que Linux da mayor confianza en cuanto a la seguridad y en cuanto al uso o el manejo de permisos, ¿sí? Sin embargo, hay una herramienta de Microsoft, déjenme ver, esto está en la tienda, déjenme ver. Hay una herramienta de Microsoft, a ver si esto nos abre algún día, que nos va a permitir trabajar Linux de manera paralela con Windows, ¿listo? Entonces, he abierto aquí, la ventana que he abierto es Microsoft Store, ¿listo? Microsoft Store. En Microsoft Store voy a buscar una aplicación que es WSL, ¿listo? Puedo buscar ahí en Microsoft Store WSL. WSL, ¿qué significa? Es el subsistema de Windows para Linux. Opa. Es el subsistema de Windows para Linux, ¿cierto? Dice, subsistema de Windows para Linux permite a los desarrolladores ejecutar un entorno Linux que incluye la mayoría de las herramientas, utilidades y aplicaciones de la línea de comandos directamente en Windows. Entonces, les comento, esta herramienta, si ustedes quieren, la pueden instalar. Hay otras herramientas de Windows que nos acercan un poco al trabajo de Linux, ¿cierto? Pero generalmente, si nosotros vamos a trabajar, por acá, si nosotros vamos a trabajar en un ambiente en consola, les recomiendo el WSL, Windows Subsystem for Linux, ¿sí? Aquí ya ustedes pueden empezar a configurar, los invito a que investiguen, busquen en páginas oficiales un poco más acerca de este concepto de este programa Windows Subsystem for Linux, ¿vale? Para que continúen desarrollando su entorno local, para que continúen acondicionándolo a un entorno cómodo para ustedes, para su desempeño profesional, ¿vale? Bien, espero que hayan practicado con el código que les envié. Cuéntenme cómo les fue, espero que les haya ido bien con el código que les envié. Para quienes no lo desarrollaron, cuéntenme por el chat, los estoy leyendo. Para quienes no lo desarrollaron, permítanme. A ver, me voy por acá. Sí. Profe, hola, profe, buenos días. Hola, buenos días. Yo copié el código ayer y lo ejecuté
pero pues no me salió nada. No sé si de pronto por lo que ya tenía algo escrito, yo lo había dejado en comentarios. El tema es que me queda difícil mostrarte y compartirte porque hoy me tocó desde el celular. Entonces, pues si lo volvemos a hacer o si alguien más pone el ejemplo, para revisarlo. Claro que sí, claro que sí. Póngale cuidado. Vamos, voy a irme a la dirección donde tengo ese archivo. Déjenme ver dónde es que está. ¿Me acuerdo? A ver si recuerdo dónde es que lo tenía. Permítanme, por favor. Buenos días. Hola, buenos días. Pues, profe, yo también copié el código, pero Sí. a mí me estaba arrojando como un error en la variable dit que se definía. En la variable, ¿cuál? En la dit, cuando nosotros importamos el turtle, Sí. se definió que se iba a llamar dit. ¿Tu merced le gustaría compartir pantalla? Sí, profe, sí. Entonces, esto, permítame y listo, adelante. Mientras su merced comparte pantalla, yo leo el comentario de Silvia. Profe, se me bugueó el computador, es que no tengo espacio en el compu para bajar Python. Bueno, si de pronto no pueden trabajarlo en un entorno local, esta parte del Turtle, hay otra aplicación, ¿listo? Hay otra aplicación que también les va a permitir trabajar esto. Voy por ahora, déjenme miramos em, lo que nos muestra. ¿Quién es que está compartiendo? Angie, ¿cierto? Sí, Angie, no señor. sé. Sí, Angie. Pónganle cuidado, Angie. Llevemos el cursor hasta el inicio de la línea 7. Sí. ¿Listo? El inicio de la línea 7 y con la tecla Shift sostenida, seleccionemos con la flecha hacia abajo, mantenga la tecla Shift oprimida y con la flecha hacia abajo baje hasta la línea 17, por favor. Listo. Y ahora ya puede soltar las teclas y digitar ahora la tecla de tabulado. ¿Vale? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Resulta que el for necesita tener líneas dentro de su dominio. Ese for que está en la línea 6 necesita tener líneas en su dominio. Necesita saber cuáles son las líneas que se van a repetir, que se van a ejecutar de manera repetida. Esas líneas que se van a repetir son las que su merced acaba de seleccionar y colocar en un tabulado, es decir, en un margen diferente, en un margen que se choca hacia la izquierda diferente. Esas líneas, todas esas líneas que están en un margen diferente, están dentro del dominio del for de la instrucción for que está en la línea 6. O sea que son las que se van a repetir a cada rato, se van a estar repitiendo a cada rato. Se ejecutan todas estas líneas, se ejecutan una vez y vuelven y se repiten, se ejecutan otra vez, vuelven y se repiten, se ejecutan otra vez. ¿Cuántas veces se van a ejecutar? De acuerdo al for, se van a ejecutar 180 veces. ¿Listo? Entonces, para que no veamos de pronto una ejecución tan lenta, voy a pedirle el favor que en la línea 4, dirija el cursor a la línea 4, y vamos a colocar esa parte de velocidad. Colóquenla al inicio de la línea 4 y coloquemos el símbolo de numeral, por favor, para dejar esa línea como si fuera un comentario. Es decir, que no se va a ejecutar. ¿Listo? Esa línea la dejamos como comentario, o sea, esa línea no se va a ejecutar. Esta línea lo que hace es configurar la velocidad a la cual se va a desplazar, o la velocidad de desplazamiento de la tortuga. ¿Listo? Y vamos a dejarle la velocidad por defecto, y listo, ahora sí vamos a ejecutar, por favor. Démosle play a eso. ¿No se abrió una nueva ventana? Sí, profe, ahí está. Pero, su merced solo está compartiendo es esta parte, ¿no? No estoy viendo es la ventana que se abrió. Realmente vuelvo a compartir. Es que solo me deja seleccionarte una. Vale, no importa, pero sí ya le está corriendo, ¿cierto? Está corriendo en este momento. Sí, sí, ahora sí aparece. A ver, ventana. Sí, solo me deja compartirte esta. Listo. Vale, no pasa nada. Yo voy a compartirles ahora la ejecución. Espero que a mí me deje mostrarles. Gracias, profe. Vale, con gusto. Les decía entonces que para las personas que no puedan ejecutarlo ahorita en su entorno local, dame un segundo, me veré y ya les comparto cuál es la librería. La librería es... es el Call of the Turtle. Ya les muestro. Les muestro cuál es. Para responder la pregunta de Silvia, Silvia no lo puede ejecutar ahorita en el computador, ¿sí? Pero entonces voy a compartir toda mi pantalla. De pronto Silvia no lo va a poder, sí, no lo va a poder ejecutar en su computador. Si ustedes no lo pueden ejecutar en su computador, pueden hacer uso
de la herramienta Colab de Turtle, ¿sí? Es decir, Colab Turtle. La librería Turtle hace exactamente lo mismo que nosotros estamos haciendo en el entorno local. Para esto debemos instalarla. Entonces, simplemente en el Colab habría que copiar estas dos líneas. Se copian esas dos líneas y ya pueden ustedes empezar a realizar este tipo de dibujos. Esto que vamos a realizar, miren, por ejemplo, acá voy a copiar esto y lo voy a enviar aquí como chat. Y por acá, ¿qué otra cosa me hace falta? Inicializar. ¿Qué tenemos por acá? Forward side, listo. Entonces dejemos la inicialización. Tenemos la inicialización y dejarles aquí algo para que se ejecute. Y dejemos este. Ok, aquí tengan en cuenta, hay una instrucción for, ¿no? Aquí hay una instrucción for, las instrucciones que vienen después deben tener un margen de tabulado sobre ese for, ¿no? Deben estar ya con un margen diferente. Listo. Si ustedes copian este código que está acá y lo ejecutan, voy a enviárselos aquí al chat. Si ustedes copian ese código que está acá, bueno, cuando se envía, tengan en cuenta esto puede ser lo que le pasó a Silvia. Cuando se envía, mire que el for, después de las instrucciones del for, ya se borra el tabulado, entonces para que lo tengan en cuenta. Esas instrucciones que vienen después del for, colóquenlas con un margen de tabulado. Entonces, si ustedes ejecutan, voy a hacerlo acá, voy a conectar este Colab. Este Colab lo pueden encontrar ustedes en internet. Entonces voy a ejecutar este cuaderno. No, como este cuaderno no lo he creado yo, me sale esta advertencia. Dice advertencia, este cuaderno no lo ha creado Google, este cuaderno se está cargando desde GitHub, puede que solicite acceso a tus datos almacenados, Bueno, voy a decirle de todos modos que se ejecute. Vamos a decirle que por favor se ejecute. Aquí está en un proceso de instalación, ya se instaló. Vamos a inicializar nuestra tortuga y se nos abre una nueva ventana. En esta oportunidad ya no nos aparece una flecha, esta vez sí nos aparece gráficamente una especie de tortuga, ¿no? Como una silueta de una tortuga. Posteriormente, las líneas que les copié, si ustedes las ejecutan, voy a ejecutar estas que están acá. Vamos a ejecutar estas líneas. Resulta que aquí nos muestra ya el desplazamiento de la tortuga para realizar el dibujo de una figura geométrica, un cuadrado, ¿cierto? Y lo que nos va a permitir esta herramienta es realizar precisamente figuras geométricas, hacer hiperboloides, incluso si quieren. No sé si alguno de ustedes en algún momento del colegio empezó a trazar rectas en su cuaderno y el trazar estas rectas formaba una curva. Siempre que uno empieza a unir rectas de manera diferente, empieza a encontrarse con figuras curvas, ¿no? Este tipo de figuras tiene un nombre, es utilizado en arquitectura, pero aquí miren, si voy a hacer esa misma ejecución, bueno, aquí se está realizando 4 veces la misma ejecución. El número de veces, solo se realizó una sola vez. Pero imaginen ustedes que pueda empezar a trazar rectas. Imaginen que tenemos un lado de este cuadrado, luego trazamos otra recta, pero desplazada levemente, una cierta cantidad de ángulos desplazada levemente, y la volvemos a seguir trazando. Empezamos a trazar rectas con un desplazamiento de una cierta cantidad de grados pequeñitos, pero a punta de rectas nosotros nos vamos a encontrar con figuras muy interesantes, figuras que se van a realizar de manera cíclica. No vamos a tener que hacerlo nosotros a mano, sino que se empiezan a realizar de manera cíclica. Permítanme mostrarles dentro de mi entorno, a ver, ¿cómo es que se llama? ¿Se llama qué? Se llama Fast 2, creo que es Fast 2. A ver. Entonces, aquí tengo un dibujo rápido, no me acuerdo cuál es. Ejecutarlo, ¿vale? Para mostrarles esta parte de la ejecución. Vamos a ver. Bien. Aquí, si ustedes se dan cuenta, la tortuguita está realizando precisamente rectas, solo rectas como las que les mencionaba hace un momento. Y miren que el realizar solo rectas finalmente me traza figuras casi que curvilíneas, algunas veces son hiperboloides, este tipo de rectas, miren, este tipo de figuras, perdón, de gráficas. Y todo esto se realizó de manera automática y cíclica, ¿no? Todo esto se fue realizado de manera cíclica. Tenemos por aquí, el que yo les compartí a ustedes fue el siguiente, déjenme ver. Voy a quitarle la velocidad y vamos a ejecutar. Este que está aquí
este que se está ejecutando fue el que les compartí a ustedes, ¿no? Esta figurita que está aquí. Esto simplemente es un ejemplo de código para un dibujo sencillo, bueno, sencillo que realmente se va a estar ejecutando de manera cíclica. Con unas cuantas líneas de código, yo puedo empezar a graficar diferentes formas y ya pues me da algo más con que entretenerme en Python, ¿no? Voy a mirar aquí comentarios, creo que alguien estaba escribiendo alguna pregunta, déjenme ver. ¿Ya lo configuró? Vale, perfecto, Silvia, listo, súper. Bien, entonces, esto es lo que tenemos en nuestra Turtle. Ya el resto es imaginación suya. Lo que su merced desea hacer gráficamente, si usted quiere dibujar todo un edificio, toda una ciudad, lo puede hacer. Hay que tener en cuenta que el desplazamiento de esta tortuguita pues va a basarse precisamente, primero que todo, en formas geométricas, se va a basar en instrucciones de hacia adelante y hacia atrás. Déjenme ver si puedo encontrar la ayuda del Colab para las instrucciones del Turtle. Permítanme un segundo, por favor. Sí, deseo salir. Miren, aquí está la de Python. La página oficial de Python. Entonces, en la página oficial de Python podemos ver la librería Turtle y nos muestra esta página oficial. Voy a compartírsela. Voy a enviarla aquí en el chat, ¿no? Para que ustedes puedan también mirar algunos ejemplos de ejecución de esta tortuguita. Pueden incluso ustedes mismos pensar en cambiar el color del trazado, el color de cada recta, de cada círculo, de cada gráfica, y el color del fondo, ¿sí? Aquí, en este ejemplo, se hizo eso. Se colocó rojo para las líneas y amarillo para el fondo, ¿sí? Bueno, y esa característica o esa configuración la da la función color del Turtle. ¿Recuerdan esta manera de hacer la importación? Esta estructura para hacer la importación me dice que voy a importar todas las funciones del Turtle, ¿no? Acuérdense, from la librería import asterisco, me importa todas las funciones de la librería que esté llamando. Nosotros hemos utilizado, permítanme, y me voy por acá, no ha terminado de graficar. Nosotros simplemente utilizamos la importación de Turtle, ¿sí? ¿Listo? Para esto, pues tenemos que, si queremos llamar alguna función de Turtle, pues tenemos que escribir turtle punto y llamamos a esa función, ¿no? Turtle punto, turtle punto. Aquí lo que hicimos fue una especie de alias. Le dimos un alias a turtle punto turtle. Y el alias que le dimos fue div de dibujo. Turtle punto turtle ahora se reduce a las letras D y B de dibujo. Entonces aquí cada instrucción requiere ese llamado a la librería o a la sublibrería Turtle de Turtle. Pero como le dimos un alias, entonces estamos llamando a esa sublibrería con las letras D y B. Siempre que ponemos D y B punto, estamos haciendo uso de esa función. Le estamos diciendo a la tortuga vaya hacia adelante, gire a la derecha, gire a la izquierda, etc. Hay otras instrucciones que me permiten levantar el lápiz dentro del código que les copié, levantar el lápiz para que no se dibujen. Entonces, pen up, levanta el lápiz, pen down, vuelve y lo baja para que siga graficando. Si yo le doy pen up y le digo a la tortuga que se desplace, que vaya hacia adelante, hacia atrás, izquierda, derecha, bueno, que haga un círculo, lo que sea, no se va a graficar, simplemente se va a desplazar la tortuga. Hay una función que me coloca la tortuga en la posición inicial, la función setPosition, en la posición 0, 0. Aquí toca tener en cuenta que las posiciones se manejan en coordenadas XY. Entonces, aquí le estoy diciendo a la tortuga que vaya a la posición X igual a 0, Y igual a 0, es decir, la posición original, la posición origen de donde está arrancando, ¿sí? Y con cada desplazamiento a la posición original, simplemente estoy moviendo la tortuga 2 grados hacia la derecha. Y es por ello que, vamos a ver por acá, es por ello que en cada ejecución, en cada recorrido, la tortuga se iba desplazando 2 grados a la derecha, hasta finalmente pues completar toda esta figura que tenemos acá, ¿vale? Voy a cerrarla ya, cerrémosla. Lo que hace cada línea es avanzar hacia adelante 100 píxeles, luego gira 30 grados, avanza 20 grados, gira 60 grados, avanza 50, gira 30 grados. Son 3 líneas que realiza ese recorrido. Cada ejecución realiza 3 líneas, luego vuelve y se coloca la tortuga en la posición original y nuevamente, se coloca en la posición original y se gira 2 grados a la derecha, ¿no? Se coloca la tortuga en la posición original, se gira 2 grados a la derecha y luego vuelve y se ejecutan las 3 líneas. Recorre 100 píxeles hacia adelante, gira a la derecha 30 grados, 20 píxeles hacia adelante, gira 60 grados, gira a la izquierda 60 grados, recorre 50 píxeles y nuevamente gira a la derecha 30 grados para regresar a la posición original, así sucesivamente. ¿Listo? Esto lo va a estar repitiendo acá rato. Esto también se puede, como les mostraba hace un momento, se puede realizar en la librería, en el Colab de Turtle, ¿no? Pero está también aquí la ayuda de cómo podemos usar esta librería Turtle
en nuestro entorno local. ¿Listo? Entonces, si desean, pueden copiar ese código, el que les envié en la página que les envié. Pueden ustedes copiar ese código, pegarlo en su entorno local, es decir, en su Visual, pueden abrir un archivo nuevo. Acuérdense que para trabajar en Visual, para abrir un archivo nuevo, podemos hacerlo desde el menú File, darle New Text File, o podemos digitar Control N, o podemos irnos a la sección del explorador. En este caso no tengo un folder abierto, pero podemos irnos a la sección del explorador y seleccionar dentro de mi folder, crear un nuevo archivo. Bueno, como ustedes quieran, pueden abrir, crear un nuevo archivo y pegar este código que está acá, lo copian y lo pegan en ese nuevo archivo y lo ejecutan para que vean pues qué combinaciones pueden tener, ¿no? Más adelante van a estar las otras funciones o los otros métodos que se pueden utilizar con la tortuga. ¿Cómo voy a hacer para desplazarla hacia adelante? O si la quiero desplazar hacia atrás, a la derecha, a la izquierda, si quiero llevarla a una posición específica, si quiero configurar algo en la posición X o en la posición Y, si quiero hacer una figura específica como un círculo. Bueno, y aquí hay otras funciones, los invito a que cacharreen si quieren, y mostrarles el estado de la tortuga. Ok, estas funciones de acá no le dan una tarea propiamente dicha a la tortuga, sino que muestran información de dónde se encuentra la tortuga, de qué es lo que ha hecho, dónde se encuentra, su posición en coordenadas X y Y. ¿Listo? Ajuste y unidades de medida, podemos desplazar la tortuga hacia la derecha o apuntar la tortuga hacia la derecha o la izquierda en grados o en radianes. Generalmente, por defecto, nosotros vamos a colocar unidades en grados. La tortuga afortunadamente se puede desplazar hacia la izquierda o hacia la derecha con una determinada cantidad de grados, pero si usted quiere hacerlo en radianes, también lo puede hacer. Puede controlar el lápiz, es decir, si quiere bajar el lápiz, subir el lápiz, cambiar el tamaño del lápiz. Bueno, ahí la cuestión es simplemente ubicarnos en cualquiera de estas funciones y darle clic al hipervínculo que señalan cada una de esas funciones. Controlar el color, la configuración del color, del relleno. ¿Qué otra cosa tenemos? Más controles de dibujo, podemos aclarar, resetear todo lo que tenemos ahí. Estado de la tortuga, nuevamente vamos a ver el estado de la tortuga. Puede que queramos hacerla visible, otras veces puede que queramos ocultar la tortuga o cambiar un poco la apariencia de nuestra tortuga, también podemos hacerlo. Usando eventos, bueno, este no lo he utilizado. Métodos especiales, Begin Poly, tampoco este no sé. Ya sería cuestión de darle clic a cada una de estas funciones y empezar a mirar dentro de todos los métodos y las funciones de la librería Turtle. Bueno, empezar a cacharrar a ver qué obtenemos al ejecutar cada uno de estos, ¿no? Muchas veces uno aprende es con prueba y error. A pesar de que la ayuda nos dice cómo se ejecuta y para qué sirve, realizar prueba y error nos muestra de manera directa qué es lo que hace cada una de las funciones. ¿Vale? Bien, vamos a ver qué tenemos por acá. Sí, recuerdo, yo utilicé Logo en mi niña. Sí, correcto, yo también, Silvia, yo también utilicé Logo y a mí me enseñaron algo de programación en Logo. Me acuerdo que esa vez los computadores eran tremendos mamotretos, unas máquinas grandes. Es correcto, es basado precisamente en Logo, Silvia, es correcto. Ángela, qué genial ver algo de gráficos dentro de tantas funciones y códigos. Chévere, porque ahorita vamos a ver un poquito más de gráficos, Ángela. Pierdo señal saliendo de Bogotá. Vale, Ángela, listo. Dice, pregunta, ¿hay un glosario de esas palabras de Turtle para conocer cuáles necesitaré para realizar el dibujo que deseo? Sí, efectivamente, ahí en la página de ayuda, aquí está todas esas funciones. Ustedes simplemente pues se van a la función que les interese y le dan clic, basta con darle clic. Por ejemplo, miren, esta función circle, ¿listo? Voy a ubicarme ahí, le doy clic y me lleva directamente al uso de la función circle. Me dice cómo se usa exactamente esa función. Necesita unos parámetros, radio, extend, pasos, número de pasos, bueno, y nos dice, estos son los parámetros, son de tipo número, o puede que no se coloque nada, ¿sí? Pueden colocarse número o no se coloca nada. Por defecto vienen con un tipo no. Y lo que hace cada uno de ellos, cada uno de estos parámetros, cómo afecta la configuración del dibujo, bueno, aquí nos lo explica el texto, lo que hace la función circle, y cuando se ejecuta, pues, ¿qué podemos obtener? Vamos a obtener entonces un círculo con un determinado radio, en una determinada posición, con una determinada excentricidad, creo que es, me acuerdo. Sí, con un determinado número de grados de desplazamiento. Si quiero realizar un círculo completo o medio círculo, lo puedo hacer. Extend me permite colocar eso. Por defecto viene el círculo completo, pero si yo le coloco un número extend, va a realizar un círculo en esa cantidad de grados que le coloqué ahí. Y para la parte de step, bueno, aquí no está step, no hay un ejemplo para step, bueno, lástima. Pero bueno, se puede colocar ahí un número entero para step y ver cuál es la ejecución de la función círculo. Me ejecuta un círculo, ¿sí? Grafica de una vez un círculo
Y cualquier otra figura, bueno, y puede ser un semicírculo incluso, puede ser también un semicírculo. Y con las otras funciones puedo realizar más gráficas geométricas para que ustedes ya condicionen ahí su gráfico. Listo. Bueno, esto ya es como para terminar, para darles algo de pronto de un poquito de entretenimiento entre tanto código, ¿no? Y esto básicamente iría, iría como enfocado a nuestra siguiente unidad, ¿vale? Todo esto lo vamos a enfocar a nuestra siguiente unidad. Con Turtle nosotros podemos hacer gráficas, dibujos, ¿cierto? De acuerdo a lo que nosotros hayamos configurado o deseamos configurar. Y resulta que tenemos otra librería que nos va a permitir hacer gráficos, pero este tipo de gráficos que se realizan con esta librería son gráficos basados en conceptos matemáticos. Dentro del estilo de la matemática, nosotros nos podemos encontrar con diferentes gráficos, ¿no? Permítanme ahora aquí, gráficos en matemáticas. Voy a abrir aquí unas imágenes. Entonces, miren que si yo busco en Google, en la parte de imágenes, busco gráficos en matemáticas, ¿listo? O tipos de gráficos en matemáticas, vamos a ver, vamos con este, tipos de gráficos en matemáticas. Entonces, miren que en matemáticas nos vamos a encontrar con diferentes tipos de gráficos. Voy a acercarme por acá. Desde el punto de vista de las matemáticas, con este. Desde el punto de vista de las matemáticas, nos podemos encontrar con diferentes tipos de gráficos. El diagrama pastel, gráficos de barras, diagramas de barras, diagramas de líneas, diagramas de cajas, ¿cierto? Son gráficos estadísticos y todos estos gráficos, si ustedes recuerdan, los podemos hacer también en Excel. Todos estos gráficos casi que los podemos encontrar en Excel, pero también los podemos realizar en Python, ¿vale? Y miren que este estilo de gráficos es un poco diferente al gráfico que nos entregaría Turtle o la librería Turtle, ¿cierto? Son gráficos un poco diferentes porque en este tipo de gráficos ya tenemos que ver, voy a mirar este, ya tendríamos que ver, por ejemplo, comparar valores en barras. Aquí, gráficamente, yo ya puedo hacer una comparación de una barra, la barra que está en el valor 6, o la barra que tiene un valor máximo de 6, que dice que hay 6 repeticiones. La barra más grande, que en su cima aparece un 6, la puedo comparar con la barra más pequeña, que en su haya aparece con un 1, ¿cierto? Puedo hacer comparaciones entre barras, puedo hacer comparaciones entre puntos, qué tan alejado está un punto del otro. Con este tipo de gráficas yo ya tengo que manejar una proporción visual. Es decir, que debo ver visualmente qué tan grande o cómo se distancian los puntos, las barras, cómo se distancian porcentualmente en un gráfico de pastel, qué porción es más grande en un gráfico de pastel que otra porción, cómo se distribuyen esas porciones en los gráficos, en un diagrama de cajas, cómo se van a distribuir los datos dentro de un rango intercuartílico. Bueno, aquí gráficamente ya necesito ver proporciones matemáticas desde el punto de vista gráfico, ¿no? Es algo que de pronto no se podría ver con Turtle. Con Turtle tendríamos otro tipo de gráficos. Pero ahora vamos a apuntar a este tipo de gráficos. Gráficos desde el punto de vista matemáticos que me van a decir cuál es el comportamiento de los datos, pues de una manera, valga la redundancia, de una manera gráfica, ver cuál es el comportamiento de los datos y asimismo tomar decisiones comparando, por ejemplo, bien puede ser comparando un dato con otro dato, ¿vale? Entonces ahora vamos con esta nueva librería que nos permite hacer este otro tipo de gráficos. Y la librería se llama precisamente Matplotlib, ¿listo? Este es el nombre de la librería, Matplotlib. Vamos a continuar trabajando en Python con esta librería que se llama Matplotlib. Entonces, si me permiten, voy a abrir aquí un momentico. Entonces, ¿qué nos trae esta nueva librería? Déjenme ver antes de ir avanzando si hay algo en el chat. Copié el código, pero no me da. ¿Podré compartir? Ah, ok, antes de avanzar, entonces, démosle paso a Silvia. Claro que sí, Silvia. Permítanme un segundo. Sí, profe, a ver. Es con una pantallita, ¿no? Sí. Sí, señora, sí. Listo, Silvia, ya puede compartir. Miremos a ver qué. Acá, ¿cómo? Ah, bueno, ¿qué? Pues, profe, yo le di a la pantallita, dice restaura presentación, ¿es esa? O, no, compartir ya. ¿Dónde? Ya. Ya es que no. Ahí ve, profe, sí. Sí, listo. Listo. Yo copié acá el código. Tenía la de from, lo tenía, le pongo el, no sé si toca otra vez volverlo a poner Sí. Venga y lo pego completo. Pero entonces no sé si, digamos, todo está ubicado ahí en el from y en el while, pero entonces no me... Bueno, ponle cuidado. Así Resulta que su merced esta lo está ejecutando en el collab. En el collab, sí. Entonces póngale cuidado. Es diferente la librería
la Ah, librería que voy a usar en el entorno oh, local al que voy a usar aquí en Colab. Resulta que en esa es Colab, para utilizar en Python, profe. Sí. sí, en el entorno local, esa parte es Ya, para ya, por utilizar. eso fue que no dio. Ya, Sí, ya, ya. pero si su merced la quiere utilizar ahí, por favor, subamos en el Colab, vayamos arriba, arriba, arriba. Ay, Si usted se da cuenta, mire que tiene la librería que estamos usando es Colab Turtle. Y dentro de esa librería estamos llamando a la sublibrería Turtle. ¿Listo? ajá, ajá. Eso, Colab Entonces, Turtle. ¿Verdad? esa es la que tengo que poner, esa es la que Esa, tendría que poner acá. No ujú. decir el infront, sino Mm. este. A ver, Sí, a ver. sin embargo, también hay otra cosa, espérame. Porque es que resulta que la librería Colab Turtle, la tortuga de Colab, resulta que no tiene otras funcionalidades o algunas funcionalidades que tiene la librería Turtle del entorno local. Ya. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Primero que todo. Bueno, ¿Usted entonces ya queda. ejecutó ahí? Venga, a ver, lo ejecuto acá. No tiene, le sale el error Sí, acá. sí, Sí. efectivamente Pero esa debe tener su propio, como su propio manual, así como en Python, ¿sí o no, profe? sí, sí, correcto. Esto Bueno. también tiene sus palabras reservadas. En algún momento la vi, no me acuerdo. Toca No es me que acuerdo chéverear ahí bien. en Colaboré a ver Sí, cómo es el código. sí, Para poderlo correcto. hacer. Correcto. Bueno. ¿Cuáles son las palabras para cambiar el color, el fondo? Bueno, Exactamente. listo, profe. No, yo le cacharreo ahí entonces mientras, Listo, súper. mientras pongo el computador a punto para poder trabajar. No, Listo, excelente. Desde que tengan esa actitud de cacharrearle, eso es importante porque así es como van adquiriendo más destreza. Súper. listo, profe. Gracias, profe. Vale, con gusto. Vamos por acá. Y ¿dónde era que iba? Acá. Sí, les estaba comentando. Bueno, antes de continuar, no sé si hay alguna otra pregunta. Algo con respecto al código que ya hemos visto. Bien, vamos entonces a continuar con la parte gráfica, pero esta vez desde el punto de vista matemático. ¿Por qué matemático? Porque resulta que todas las soluciones de inteligencia artificial se basan precisamente en resultados matemáticos, en operaciones, funciones matemáticas, ¿vale? Entonces vamos a irnos aquí a nuestra nueva unidad. Démosle la bienvenida a la unidad 9 de Matplotlib. Vamos a utilizar una nueva librería, Matplotlib, ¿vale? Esta librería nos va a permitir realizar gráficas desde el punto de vista matemático, gráficas como las que veíamos, voy a cerrar esta ventana, cerrémosla, gráficas como las que veíamos ahorita aquí, en nuestras imágenes de Google, gráficas del tipo estadístico, ¿no? Diagramas de pastel, gráficas de barras, diagramas de líneas, gráficas de cajas. Vamos a poder realizar todas estas gráficas para... Profe, una preguntita. Claro, adelante. ¿Esas gráficas también se pueden hacer en Replit y en Colab? En Replit no la he realizado, pero creo que sí. Creo que sí. Sí, también se puede hacer la instalación. No las he ejecutado, pero sí he visto ejemplos. Sí, en Replit las pueden realizar. Nosotros vamos a utilizar Colab, precisamente vamos a utilizar Colab para realizar todas estas gráficas. También se puede utilizar DeepNote, ¿se acuerdan de DeepNote? También podemos utilizar DeepNote para realizar todas estas gráficas, ¿no? ¿Se puede hacer en el entorno local? También se puede hacer en el entorno local. Si les llega a generar algún error en el entorno local, por favor me indican y miramos cómo realizamos la corrección. Pero nosotros por ahora vamos a utilizar Colab, vamos a realizar Colab, vamos a abrir un Colab para realizar todas estas gráficas, ¿listo? Sin embargo, todas estas se pueden hacer en entorno local, en entorno remoto, no pasa nada, ¿listo? Bien, y miren que aquí hay otro tipo de gráficas. Miren, si ustedes se dan cuenta, no sé si recuerdan un poquito aquellas épocas en las que realizábamos este tipo de gráficas rectas, funciones cuadráticas, funciones senoidales, funciones exponenciales, ¿cierto? Vamos a poder realizar todo este tipo de gráficas con nuestra librería Matplotlib. Entonces vamos con los objetivos del curso. Dice capacitar a los estudiantes en las diferentes partes del proceso de análisis de datos, iniciando desde la preparación, limpieza, hasta la presentación de informes. Presentar herramientas. Bueno, estas ya son objetivos generales. Personalmente, en esta unidad, pienso que uno de los objetivos fundamentales sería aprender el uso de funciones en Python que me permitan realizar gráficas de tipo matemático. La librería se llama Matplotlib. No sé si alguien ha tenido la oportunidad de conocer un programa que se llama MATLAB. Permítanme a ver, lo colocamos por aquí. Voy a escribirlo por acá. ¿Listo? MATLAB. No sé si han tenido la oportunidad de hacer uso de este programa, MATLAB. Este programa permite hacer exactamente lo mismo, trabajar las matemáticas desde un punto de vista de la programación y es muy utilizado en ingeniería para ver el comportamiento del mundo físico desde un punto de vista matemático. Bueno, aquí me abre, voy a irme a imágenes. Para ver el comportamiento del mundo físico, pero ya desde un punto de vista matemático. Puedo ver diferentes tipos de gráficas,
gráficas en 3D, gráficas de superficie. Puedo mirar el comportamiento de pronto de sistemas, aquí de este tipo. Puedo ver el comportamiento de sistemas físicos, motores, inductores, bueno, muchos elementos del mundo físico y su ejecución desde el punto de vista matemático. ¿Cómo puedo mejorar la ejecución de cada uno de estos dispositivos, teniendo en cuenta que su comportamiento matemático pues tiene alguna gráfica? De acuerdo a esa gráfica se hace una comparación. Miren, incluso parece que están comparando el uso de esta aplicación MATLAB contra Python, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Python tiene también esa herramienta, tiene la posibilidad de realizar estas comparaciones, estas gráficas. ¿Qué es lo que pasa con MATLAB? MATLAB es un programa de pago y Python es como me gusta, así es, al gratín. Entonces, aquí tenemos nuestra librería Matplotlib, ¿cierto? Y resulta que esa librería permite realizar gráficas en 2 dimensiones y gráficas en 3 dimensiones. Las gráficas en 2 dimensiones, bueno, podemos encontrar diferentes tipos de gráficas. Gráficas de puntos, vamos a llamarlas una dispersión, gráficas de barras, histogramas, gráficas de líneas o diagramas de cajas y bigotes, ¿se acuerdan? Con las gráficas en 3D, vamos a encontrar más que todo gráficas de superficie, ¿listo? Entonces, vámonos por aquí, bajemos un poquito. O mejor, ¿saben qué? Vayamos directamente al Drive, ¿listo? Entonces, los voy a invitar a que nos dirijamos a ver esto. Y también esto. Cerremos también esto. Bien, ¿qué más tenemos? Ah, por acá, bien, aquí está. Entonces, voy a invitarlos a que vayamos al Drive. La carpeta que tengamos preparada, déjenme ver si tenemos por acá. Acá, ciencia de datos. La carpeta que ustedes tengan en su Drive, esa carpeta, la que tengan destinada al uso y aprendizaje de Python y sus librerías, entonces vayamos a esa carpeta y vamos a crear un archivo nuevo, un collab nuevo, ¿listo? Vamos a darle aquí en nuevo, voy a darle aquí en la sección de más y me voy con colaboratorio. Vamos a crear un nuevo archivo, ¿listo? Hasta ahora, tal vez ahí en su carpeta tengamos el archivo inicios y el archivo inicio 02. Ahora vamos con un nuevo archivo. Miren que se nos abre una ventana. Esta ventana está totalmente vacía. Esta nueva ventana se llama un titlet. Por ahora nosotros vamos a llamarla, así como hemos estado llamando nuestras ventanas inicios, voy a llamarla inicios raya al piso 03. ¿Listo? Inicios 03. Y en esta ventana vamos a, o mejor, en este archivo, en esta página vamos a empezar a entender el uso de la librería Matplotlib. Así como en Inicio 02 aprendimos el uso de la librería NumPy, ahora aquí en Inicios 3 vamos a aprender el uso de la librería Matplotlib. Entonces voy a colocarlo aquí como título. Con Matplotlib y coloquémoslo en negrita. Me lo quita, bueno, no pasa nada. Bien. Listo. Vamos a aprender el uso de nuestra librería Matplotlib. ¿Listo? Para irnos al uso de esta librería, recuerden, nosotros como programadores puede que no sepamos el nombre de las funciones siempre de memoria, ¿no? Entonces, más que aprender el uso de una función o una palabra reservada de memoria, más que aprenderse la palabra reservada, es bueno aprender a utilizar las ayudas que nosotros tenemos, las ayudas con las que contamos. La primera ayuda con la que vamos a contar es con la página oficial de Matplotlib, ¿de acuerdo? Entonces miren que aquí en su unidad, en los recursos de la unidad, aquí nos muestran un material complementario. Y dentro de ese material complementario, si estoy en la unidad 9, sí. Dentro de ese material complementario, ay no, aquí me habla de pandas y NumPy. Permítame un segundo. Permítame. No, pero este es pandas. ¿Ves? Bueno, aquí hizo falta la librería de Matplotlib. En este material complementario está la dirección de otras 2 librerías. No es la librería propia de nuestra unidad. Otras 2 librerías, la librería Pandas, esa la vamos a ver después de hablar de esta librería Matplotlib. La librería NumPy, ya pasamos por esta librería, la librería NumPy. Si le damos clic ahí, se nos va a abrir nuestra página de ayuda, ¿se acuerdan? De la página de ayuda de NumPy. Bueno, la tenemos ahí disponible en el material complementario. Pero entonces, como no hemos hablado de pandas, voy a cerrar esta página. Como no hemos hablado de pandas y ya hablamos de NumPy, vamos a la página de ayuda de Matplotlib, ¿no? Les voy a pedir el favor que abramos una ventana nueva en Google, ¿listo? Abramos una ventana nueva en Google y vamos a escribir Matplotlib. Espacio,
si quieren Python o simplemente así, vamos a colocar matplotlib. Y dentro de lo que nos entrega Google, el buscador nos muestra una primera opción. La primera opción es la página oficial de matplotlib, matplotlib.org. Entonces lo que voy a hacer es darle clic ahí, a esa página. Voy a ingresar a la página oficial de matplotlib, voy a copiar el link y se los voy a enviar por aquí, por el chat. Les voy a enviar ahí por el chat la dirección de la página oficial, pero recuerden, siempre es bueno saber cómo encontrar las ayudas, ¿no? Entonces ustedes simplemente pueden dirigirse a Google, en su buscador de Google, escriben las palabras o escriben la palabra matplotlib, ¿listo? Casi que es como la estructura de 3 palabras diferentes. Mat, de matemáticas, plot, de graficar, y lib, de librería, ¿vale? Entonces, vamos a irnos a la página oficial, por acá. Vamos a irnos a la página oficial de matplotlib, ¿de acuerdo? Es la primera opción que me entrega el buscador de Google. Hagamos un vuelo de pájaro en esta página. ¿Con qué nos podemos encontrar en esta página? Resulta que nos podemos encontrar con diferentes tipos de gráficos. Bueno, hay una documentación, hay algunos ejemplos. Bajemos un poquito por acá. Nos vamos a encontrar con una sección de noticias, con otra sección de recursos, ¿cierto? Vamos a encontrarnos con herramientas de dominio específico. Nos habla acerca de otra librería, una librería que se llama Seaborn. Es una librería de uso más específico que se basa también en la librería de matplotlib, ¿cierto? El soporte o el apoyo de la librería para contribuir, para citar o para donar. Si ustedes que tienen tanta plata pueden donarle a matplotlib, lo pueden hacer por acá en esta página. En esta página que tenemos acá, miren que podemos acercarnos al inicio, dándole Getting Started, para mirar cómo podemos aprender matplotlib. Si tenemos duda en alguna palabra específica, alguna función de matplotlib, podemos irnos aquí a Getting Started. O si queremos mirar los ejemplos, vamos a mirar algunos ejemplos de realización de matplotlib. Vamos a darle clic ahí a ejemplos. Cuando le doy clic a ejemplos, se me despliega esta nueva ventana que me muestra las diferentes gráficas que puedo realizar en matplotlib. Voy a acercarme por acá, permítanme. Me acerqué mucho acá. Vamos a movernos por acá. Las diferentes gráficas que podemos hacer en matplotlib, ¿no? Gráficas de línea, de puntos, de barras, gráficas, diagramas tipo STEAM, los llamaríamos como gráficas discontinuas, gráficas de tipo STEP, los llamaríamos gráficas de paso o retenedores cero, gráficas con cierto margen, con cierta, ¿cómo se le llama eso? Con cierta región límite, gráficas con cierta región límite, gráficas, stack plots, otros tipos de gráficas, diagramas de contorno, diagramas de imágenes borradas, Quiver, que es una opción para solucionar ecuaciones diferenciales no lineales, SteamPlot, gráficas estadísticas. Miren, aquí vamos a empezar a ver conceptos de gráficas estadísticas. Podemos realizar histogramas, gráficas de cajas, gráficas de errores, error bar. Permítanme, me ubico por acá, a ver, es para que se puedan ver todas las gráficas. Violin plot, event plot, is 2D, xbin, py, coordenadas no estructuradas, por ejemplo, gráficas de tree contour. Miren los diferentes tipos de gráficas que podemos obtener, o también gráficas en 3D, ¿listo? Podemos hacer dispersión de puntos en 3D, gráficas de superficie. No sé si recuerdan esta gráfica que está acá, la famosa silla de montar, que es la famosa gráfica en la que vienen algunas papitas. Tenemos también diagramas volumétricos, bueno, y aquí podemos ver muchos más ejemplos. Pueden descargar algunos ejemplos de Python. Si ustedes lo quieren descargar ese código, pueden darle clic acá, se les va a descargar un archivo en .zip donde van a estar los códigos para la realización de todos estos ejemplos, ¿de acuerdo? Entonces, lo importante de pronto no es sabernos de memoria las funciones, sino saber encontrar la solución a un problema, ¿listo? Y para encontrar la solución a un problema, debemos saber a dónde dirigirnos. Primero que todo, vamos a dirigirnos, es un problema que tiene que ver con la representación gráfica de valores numéricos, vamos a dirigirnos a la página oficial de matplotlib, ¿listo? Bien, y podemos tener este tipo de gráficas e incluso más gráficas, otro tipo de gráficas. Estas apenas son una breve muestra, ¿no? Pero podemos tener también otro tipo de gráficas, podemos cargar imágenes, fotografías que hayamos tomado, las podemos cargar también acá, hacerles un tratamiento especial para pasar todos esos gráficos a valores. Bueno, en fin, se pueden hacer muchas cosas, pero vayamos con lo básico, vayamos con lo inicial, lo primero. Lo primero, vamos con gráficos básicos, ¿listo? Estuve revisando la guía y en la guía vemos básicamente este tipo de gráficos
gráficos básicos y gráficos en 3D. Fue lo que alcancé a ver por ahí. Vamos a ver con qué, bueno, qué nos va a presentar esta parte de ejemplos de Matplotlib. Entonces, voy a irme aquí al plot. Vamos con esta primera parte. Vamos a realizar gráficos plot. O bueno, no voy a irme, sino vamos a realizar primero gráficos plot. ¿Listo? Entonces, como ya se nos llegó nuestra hora de descanso, les voy a pedir el favor que estemos preparados aquí para nuestros gráficos tipo plot. Voy a colocarlo aquí como un subtítulo y antes de irme voy a compartirles esta página, ¿listo? Primero que todo vamos a solicitarle una conexión de máquina a Google y luego voy a compartirles este link por aquí. Vamos a compartirlo a cualquier persona que tenga el enlace, modo lector, vamos a copiar el enlace, hecho. Y aquí en el chat les voy a compartir ese enlace, ¿vale? Entonces ya pueden ustedes ingresar ahí a ese enlace y van a empezar a ver cualquier modificación que yo vaya haciendo aquí en la página de Colab, la van a ver ustedes ahí directamente en sus computadores, ¿listo? Simplemente accediendo a esa página. Entonces vámonos con un descanso de 10 minutos, nos vemos en unos 10 minuticos, ¿vale? Dios los bendiga, un abrazo. Muy bien, continuamos entonces donde nos habíamos quedado por acá. Regresemos a nuestra librería Matplotlib, ¿vale? ¿Me confirman que me están escuchando, por favor? Sí, profe. Listo, vale, gracias. Entonces, vámonos por aquí con nuestra librería Matplotlib. ¿Se acuerdan que habíamos quedado en esta parte de ejemplos? En esta sección donde veíamos los ejemplos y vamos a empezar con nuestro primer ejemplo, cómo realizar una gráfica sencilla, la más sencilla de todas, ¿listo? Para esto voy a basarme en Excel, ¿listo? Les voy a abrir aquí un nuevo Excel. ¿Es esto? Bien, voy a abrir aquí un nuevo Excel, ¿vale? Y vamos a utilizar Excel para tener un comportamiento guía, un comportamiento base en cuanto a las gráficas, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos en nuestra columna A, tenemos unos datos y la columna B tiene otros datos, supongamos que, vamos a hacer lo siguiente. Supongamos que en la columna A tenemos los datos de X y en la columna B tenemos los datos de Y. La columna A puede tener los datos de 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Y la columna B, que tiene los datos de Y, puede tener cualquier otros datos o puede tener datos que dependen de la columna A, ¿sí? Entonces, nuestro Y puede tener cualquier otro valor, valores aleatorios, por ejemplo, 99, 345, 6. Digamos que Y puede tener valores aleatorios, pero también los valores de Y pueden depender de los valores de X. Si X vale 1, Y puede que valga 2 veces S1. Si X vale 2, puede que Y valga 2 veces S2 y así sucesivamente. Aquí es donde se empieza a definir Y como una función de X. Si Y depende de X, entonces decimos que Y es una función de X. Para hablar de la palabra función, simplemente se habla de su inicial, la letra F. Entonces diríamos que Y es un f de X o es una función que depende de X. Voy a colocarlo de esta manera. Si X tiene cualquier valor, Y va a valer 2 veces X. ¿Listo? Entonces aquí la manera de colocarlo en una fórmula sería el igual 2 multiplicado el valor de X en este momento, ¿cierto? El valor de X en esta fila es 1, entonces voy a colocar 2 multiplicado lo que contiene esa celda que está ahí y le doy Enter. Entonces en este caso nuestro Y va a depender de X con una función que es Y igual a 2 por X, ¿listo? O 2X. Voy a colocar esto también como un igual. Entonces, a Y también se le suele denominar f de X. Y como Y depende de X, decimos que Y es igual a 2 veces X. Si X vale 1, Y vale 2. Si X vale 2, Y vale 4. Si X vale 3, Y vale 6 y así sucesivamente. Para cualquier valor de X, Y toma un respectivo valor. Voy a basarme entonces en esta fórmula y la voy a arrastrar para todos los valores de X. Si X vale 5, Y vale 10. Y lo que puedo hacer aquí en Excel es seleccionar este conjunto de datos e irme a la pestaña de insertar. Y en la pestaña de insertar me encuentro con la sección de gráficos. Aquí todos estos gráficos ya están separados. Voy a tener dos tipos de gráficos, gráficos de línea, ¿cierto? Y gráficos de dispersión. Voy a hablar por ahora de los gráficos de dispersión y voy a colocar esta dispersión de puntos, pero con
puntos unidos por medio de líneas. Voy a colocar esos puntos unidos por medio de líneas. Este gráfico de dispersión que tenemos acá, o bueno, este gráfico de línea, básicamente podríamos decir, me representa el comportamiento de las X en el eje horizontal contra el comportamiento de los valores de Y en el eje vertical. Cuando X vale 1, Y vale 2. Este es el primer punto que tenemos acá. Si ustedes se dan cuenta, es donde está actualmente el cursor. Cuando X vale 1, Y vale 2. Cuando X vale 2, estaríamos pasándonos al siguiente punto. Ahora en el cursor vemos que X vale 2 y para ese valor de 2, Y, que es el eje vertical, vale 4. Y vale 4. Si nosotros nos desplazamos o continuamos desplazándonos por el eje horizontal para ver los valores de X, cuando X vale 3, Y vale 6, porque de hecho Y es igual a 2 veces X. Si X es igual a 3, Y va a ser 2 veces ese 3, es decir, 2 por 3, 6. Y así sucesivamente, ¿listo? Este es el comportamiento, bueno, de una gráfica sencilla, una función que depende de un valor. En este caso, X es la variable independiente y Y es la variable dependiente. ¿Podemos hacer este tipo de gráficas en Python? Claro que sí. Vámonos por acá a nuestro Colab, ¿listo? Y la primera función que vamos a aprender es la función plot. Para poder hacer una gráfica, ¿qué necesitamos? Primero que todo, necesitamos de los valores matemáticos o los datos, ¿cierto? Necesitamos de valores en X y de valores en Y. ¿Cómo podemos entonces colocar esos valores en X y esos valores en Y? Vamos a decir que X es igual a una lista de números. Bueno, aquí debo ser claro en algo. Cuando nosotros graficamos en Python con la librería matplotlib, este tipo de datos, todos estos conjuntos de datos, son arreglos de tipo NumPy. Generalmente son arreglos de tipo NumPy. Son arreglos de datos que, bueno, se van a almacenar precisamente a manera de arreglos, valga la redundancia. Estos datos se van a almacenar a manera de arreglos para poder representarlos gráficamente, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta que todos estos datos son arreglos. Inicialmente, bueno, algo que me faltaba, importante. Inicialmente, para el uso de la librería matplotlib, pues tengo que realizar la importación, ¿vale? Hablemos de esta parte de la importación. Para hacer uso de esta librería, pues tengo que importarla, ¿no? Import matplotlib. Cuando hago una importación de la librería matplotlib, a ver, cuando hago una importación de la librería matplotlib, pues resulta que tengo diferentes opciones, diferentes otras librerías internas dentro de Matplotlib que me van a permitir realizar algunas gráficas o todo este tipo de gráficas, o me van a permitir trabajar Python desde el punto de vista gráfico, ¿listo? Por ahora vamos a enfocarnos en una sublibrería. Bueno, si yo le doy aquí import Matplotlib, si yo importo esta librería, vamos a darle clic acá. Si yo importo esta librería y quiero mirar después cuál es el contenido de nuestra librería Matplotlib, puedo hacer uso de la función dir. Entonces coloco dir y adentro matplotlib, voy a ejecutar para ver cuál es el contenido de nuestra librería matplotlib. Entonces tenemos algunas funciones, tenemos también algunas variables que en este caso serían a nivel de constantes y tenemos también algunas herramientas por acá y algunas librerías dentro de esa librería. Tenemos algunas sublibrerías, tenemos otras sublibrerías. Y de estas sublibrerías que tenemos aquí en Matplotlib, vamos a utilizar una que se llama pyplot o pplot. ¿Listo? Vamos a utilizar esta sublibrería de Matplotlib. Tenemos muchas otras sublibrerías, pero por ahora vamos a utilizar esta que se llama pyplot o pplot. ¿Listo? Si ustedes recuerdan, para llamar una sublibrería dentro de otra librería, el procedimiento que debemos hacer es colocarle un punto después del llamado a la librería, ¿no? Entonces, si yo voy a importar esta librería de Matplotlib, pero dentro de esa librería hay otra sublibrería que me interesa, entonces coloco el punto y llamo a esa otra sublibrería. Esa otra sublibrería empieza por PY y se llama pplot, ¿de acuerdo? Esta que tenemos aquí, pplot. Resulta que esa sublibrería generalmente va importada con un alias. Generalmente se importa con un alias. Y el alias, voy a sacar esto por acá. Y el alias que se utiliza casi siempre es PLT. Miren que yo coloqué simplemente la palabra as y la ayuda me desplegó por aquí el alias que se coloca comúnmente para la librería pplot. La librería pplot casi siempre se llama con el alias de PLT. Entonces ya no tendríamos que colocar matplotlib.pplot para llamar a una función dentro de la librería pplot, sino que simplemente haríamos uso de las letras PLT, como lo que hacíamos con NumPy, ¿se acuerdan? Lo mismo que hacíamos nosotros con NumPy, colocarle un alias a alguna sublibrería. Bueno, en este caso vamos a hacerlo con pplot, voy a dejarle aquí Enter, puedo colocarle Enter o simplemente señalarla con el mouse, señalar esa ejecución de ese código. Bien, entonces vamos a ejecutar
este código que está acá. Ya habíamos hecho la importación solamente de matplotlib, pero ahora vamos a decirle que de matplotlib queremos esta sublibrería y la vamos a llamar de ahora en adelante, la vamos a llamar PLT, ¿de acuerdo? Bien, otra importación importantísima importación. Otra librería mejor importante es la librería NumPy. Acuérdense que les había comentado hace un momento que todos estos arreglos se hacen con la librería NumPy, ¿no? Cada uno de estos arreglos se definen con la librería NumPy. Entonces, algo interesante es realizar la importación de nuestra librería NumPy. Por ahora, voy a dejar esta importación, ¿listo? Y nos vamos con esta primera sección. Bueno, voy a ejecutar esta celda que tenemos acá. Ejecutamos esta celda. Y me voy a ir aquí a una nueva celda de código donde voy a definir primero que todo x, los valores de x, como si fueran una lista de Python. ¿Qué tal si nosotros, en lugar de definir x y y como arreglos de NumPy, los definimos como si fueran listas de Python? Entonces, para x voy a definir los puntos 1, 2, 3, 4, 5, para y 2, 4, 6, 8, 10, ¿vale? Entonces, voy a decir que x es una lista de Python 1, 2, 3, 4 y 5, y y es otra lista de Python. ¿Se acuerdan que las listas se definen con este separador, el paréntesis cuadrado? Y adentro colocamos cada elemento separado por coma, 2, 4, 6, 8 y 10. Tenemos los valores de x y de y. Y ahora queremos realizar una gráfica. Esto que hicimos nosotros aquí en Excel, lo vamos a realizar ahora en Python. Esta gráfica que realizamos aquí en Excel, la vamos a realizar ahora en Python. ¿Listo? Y para esto nos vamos a basar en la librería pyplot, que tiene ahora un alias de PLT. ¿Listo? Entonces, vamos a llamar a la librería pyplot, es decir, vamos a colocar PLT. En este momento, estamos llamando a la librería pyplot. Tenemos los datos x y y llamamos a nuestra librería PLT. Voy a colocarle punto, es decir, aquí estamos llamando a nuestra librería pyplot. Voy a colocarle punto para que me muestre cuáles pueden ser las funciones que yo puedo utilizar. Entonces, me encuentro con funciones accord, angle spectrum, annotate. Bueno, hay diferentes funciones. La que voy a usar en este momento se llama plot o una gráfica sencilla, ¿listo? De todas estas funciones que tenemos aquí, voy a hacer uso de esta librería, esta que está aquí, que se llama plot, se escribe así, tal cual, ¿listo? Entonces voy a seleccionar esta librería plot. La manera de ejecutar esa librería plot es llamando a la librería PLT, colocándole el punto y la función plot. plt.plot, abrimos paréntesis. Y resulta que dentro del paréntesis vamos a colocar los argumentos de la función gráfica de nuestra función plot, ¿listo? Los primeros argumentos, pues el valor en x, coma, el valor en y, ¿listo? Simplemente vamos a decirle, quiero graficar x y y, entonces le decimos plot, y dentro del paréntesis, entre paréntesis, x, coma, y, ¿listo? Siempre, después de graficar, uno trata de cerrar la gráfica. Siempre que nosotros grafiquemos, le vamos a decir, frecuentemente le vamos a decir a nuestra librería que ese objeto que se está utilizando para abrir una gráfica se cierre. Y esa manera de cerrarla es decirle, muéstreme la gráfica. Pero por ahora vamos a hacerlo sin mostrar. Vamos a ver cuál es la diferencia colocando la instrucción de cerrado y cuál es la diferencia sin colocarla. Así como tenemos, miren, esta ejecución en bruto, le estamos diciendo x, y, grafíqueme x contra y. ¿Qué pasa cuando ejecutamos esta celda? Vamos a ejecutarla, a ver qué pasa. Entonces, cuando ejecutamos esta instrucción, de una vez nos muestra la línea que es la unión de los puntos. ¿Cuál es la diferencia con Excel? Miren que en Excel, en Excel podemos ver cada uno de esos puntos, ¿cierto? Se puede ver cada uno de los puntos, es decir, el valor en X contra el valor en Y, X1, Y2, X2, Y4, cada uno de esos puntos, y la línea se va a estar uniendo, ¿no? Aquí en Excel podemos ver esa unión de esos puntos. Aquí, con la función plot, nosotros simplemente vamos a ver la unión de los puntos, pero no los puntos en sí, ¿sí? La unión de cada uno de esos puntos. La posición x igual a 1 con y igual a 2 va a tener una posición de un punto y ese punto se va a unir con x en 2, y igual a 4. Cuando x es igual a 2, y es igual a 4. Esos dos puntos se unen, pero no se van a ver los puntos, se van a ver las uniones de esos puntos. Es una gráfica de línea. A esto se le define como una gráfica de línea o una gráfica de tipo plot. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta, el ejecutar esta gráfica plot me entregó por aquí un objeto, me entregó aquí información que realmente pues, no necesito, por ahora no me da mayor importancia con respecto a la información propiamente de los datos. Esta información pues es más información como del uso de la memoria, ¿no? De nuestra gráfica. Voy ahora a cerrar esta gráfica. Voy a volver a ejecutar este código que está acá, pero esta vez voy a colocar como una instrucción después de la gráfica plot, voy a volver a llamar a la librería PLT, pero esta vez voy a hacer uso de la instrucción show, ¿de acuerdo? La instrucción show es una función que necesita paréntesis abierto y cerrado. Entonces, simplemente
lo único que adicioné a esta ejecución es esta instrucción que está aquí, plt.show. Abrimos y cerramos paréntesis, es decir, le estamos diciendo, ahora muéstrate gráfica, muéstreme, hágame el show de esa gráfica. Vamos a ejecutar, miren, procedo a ejecutar y me devuelvo por acá. ¿Qué ocasionó el show? Bueno, show de fondo, bueno, de primera mano, de lo que podemos ver. Primero que todo, show ya no nos deja ver o no nos muestra esa información que para nosotros era innecesaria, que es la información de la memoria, estaba encima del gráfico. Ya nos muestra directamente el gráfico, show nos muestra directamente el gráfico, lo que nosotros esperábamos con la función plot, ¿listo? De esos valores en X y en Y. ¿Qué pasa con estos valores en X y en Y? Pues resulta que son valores de tipo Python, es decir, son listas de Python. ¿Cuál es el problema con las listas de Python? Que ocupan demasiada memoria y que para acceder a ellos, pues se accede de una manera muy lenta, ¿no? Cuando estemos hablando de muchísimos datos, por ejemplo, X sea 5 millones de datos y Y sea también 5 millones de datos, cuando se hablen de muchos datos, resulta que esta ejecución viene a ser muy lenta. Para mejorar el comportamiento de esta ejecución, lo que vamos a hacer es trasladar nuestros valores de X y Y a arreglos de NumPy. ¿Listo? Ya no van a ser listas de Python, sino que ahora van a ser arreglos de NumPy. Para eso me voy a ir a la parte de arriba de nuestra página y voy a colocar aquí, voy a colocar la importación de nuestra librería NumPy. Entonces voy a decirle que ahora quiero importar la librería NumPy. ¿Listo? ¿Ustedes se acuerdan cómo importamos la librería NumPy? Casi siempre, ¿cómo la importamos? Con un alias, ¿no? Con el alias NP. Correcto, con el alias NP. Entonces, aquí nos está entregando la ayuda numpy as NP. Vamos a dejarlo así. Vamos a importar entonces nuestra librería pyplot y nuestra librería NumPy. Voy a ejecutar nuevamente esta celda para que se me importe esa librería NumPy. Y bajamos ahora a nuestra celda inicial, esta que tenemos aquí. Y lo que voy a hacer con los valores de X y Y es convertirlos en arreglos de NumPy. ¿Listo? Tomo estas listas y voy a hacer el llamado a la librería NumPy y a la función array, ¿listo? np.array, abro paréntesis y adentro coloco mi lista, ¿vale? También con Y voy a tomar esa lista, control X, y voy a hacer uso de la función array, np.array. Abro paréntesis y adentro del paréntesis coloco mi lista, control V. Ya X y Y son arreglos NumPy. Ya con esta función np.array, envolviendo a las listas, ya decimos que X y Y son arreglos de NumPy. Entonces ahora vamos a volver a ejecutar, voy a volver a ejecutar, recuerden aquí nuestra gráfica, pero voy a volver a ejecutar esta celda que tenemos acá. Ejecutémosla, enter, y miren, ¿notan alguna diferencia en cuanto a la gráfica? No, ¿cierto? Ninguna. ¿Sí? ¿Señora? Profe, es que yo no veo la diferencia. No, no hay diferencia, exactamente, Laura, gracias, correcto. Así es, no se ve ninguna diferencia. Es decir que nosotros en las gráficas, aquí, si cambiamos de un tipo de dato a otro, no vamos a ver la diferencia en la gráfica, no se va a ver la diferencia. ¿Cuándo se va a ver la diferencia? Cuando empecemos a desarrollar todos estos conjuntos de datos con grandes datos, ahí se va a ver el comportamiento de ese desempeño. Si la gráfica se demora en realizarse, es porque hay una demora, hay un retardo en el acceso a los datos, en el acceso a cada uno de los arreglos, ¿listo? Si se puede mejorar o no, pues tendríamos que ver dependiendo de la cantidad de datos que se tengan en ese momento, ¿listo? Tengamos en cuenta que cada programa que nosotros hagamos va a tener limitaciones, siempre vamos a tener algunas limitaciones con nuestros programas. La limitación máxima que nosotros vamos a tener es el tiempo de desarrollo, el tiempo de ejecución de un código, ¿cierto? Por más que lo mejoremos, por más que lo perfeccionemos, si definitivamente la información a procesar es demasiado grande, vamos a estar siempre delimitados por el tiempo de ejecución, porque no podemos darle un menor tiempo, o sea, la ejecución requiere de un tiempo de ejecución. Una instrucción siempre requiere de un tiempo de ejecución. Cuando son muchísimas instrucciones, pues entonces el tiempo se hace más largo. Si una instrucción, voy a colocar un ejemplo un poco brutal. Digamos que una instrucción, supongamos que esta instrucción que tenemos acá se demora 1 milisegundo, es decir, una milésima de segundo. Un segundo dividido en 1000. Esta instrucción que tenemos acá se demora 1 milisegundo. Voy a colocarlo así, 1 milisegundo. Vamos a suponer que esta instrucción se demora 1 milisegundo, pero que todo nuestro código de programación, es decir, digamos que vayámonos a nivel de celdas. En nuestra celda tenemos 1000 instrucciones. Y pues tener un código con 1000 instrucciones no es nada absurdo. Es algo muy, muy normal, ¿no? Tal vez no se hablan de las 1000 instrucciones de manera secuencial, sino que todas estas 1000 instrucciones, perdón,
se realizan llamando a otras funciones, pero vamos a suponer que tenemos en una sola celda 1000 instrucciones. ¿Qué significa esto? Que ahora, si todas las instrucciones se demoran 1 milisegundo, tener 1000 instrucciones que se demoran 1 milisegundo hace que mi código de ejecución se demore 1 segundo. ¿Listo? Entonces, simplemente realizar una ejecución tardará 1 segundo. Imaginemos que esta ejecución tiene que realizarse 5 veces seguidas. Entonces, toda esta ejecución llevaría 5 segundos, ¿cierto? Y si esta ejecución, si este código apunta hacia una solución de inteligencia artificial, ese tiempo sería demasiado grande, extremadamente grande, sería casi que inútil si nosotros vamos a una aplicación de inteligencia artificial, que un programa se ejecute en 5 segundos para dar un resultado, y más si la solución se extiende hacia el mundo de la operación en tiempo real, algo que aparentemente para el humano tiene que ser inmediato, pues vamos a ver, vamos a estar en grandes problemas, vamos a tener que mirar cómo solucionar ese problema o abarcar ese problema desde otro punto de vista. Entonces siempre tengamos en cuenta que vamos a estar delimitados, cada instrucción va a estar delimitada por su tiempo de ejecución. Yo coloqué este valor un poco brutal, 1 milisegundo, un poco grande, para ejemplificar, ¿no?, la situación, pero realmente una instrucción demora muchísimo menos. Sin embargo, todo nuestro código de programación sí va a hacer que se demoren las ejecuciones, ¿no? Entonces podemos estar ejecutando aquí un código y ver que se demora y se ejecuta y por allá después de 10 segundos se puede ver el resultado de la instrucción. No pasa nada si nuestra aplicación no requiere una solución o un resultado en tiempo real. Sin embargo, si nuestra solución requiere un resultado en tiempo real, vamos a tener problemas. Un ejemplo de una solución en tiempo real, tenemos un código en Python que evalúa las imágenes en la cámara delantera de un automóvil. Supongamos que tenemos una cámara en un automóvil y tenemos un software, un programa que va a evaluar las imágenes de ese automóvil, y con respecto a esas imágenes, de acuerdo a los resultados que se obtengan de esas imágenes, el automóvil va a tomar decisiones de ir hacia adelante, girar a la derecha, girar a la izquierda, realizar un parqueo. Estas son tareas de la inteligencia artificial. Aquí en este caso necesitamos analizar la imagen que nosotros vemos, la gráfica que está tomando esa cámara. Tenemos que analizarla rápidamente para darle una respuesta también rápida a nuestro sistema. ¿Listo? Entonces, tengamos en cuenta eso. Bueno, este es simplemente un pequeño chascarrillo ahí. Bien, tenemos aquí nuestro código, ¿sí? Este pequeño código nos entregó esta gráfica que tenemos aquí. Voy a irme a la página de ayuda de Matplotlib, y en la página de ayuda voy a seleccionar aquí la ayuda o el ejemplo de cómo realizar un plot, cómo ejecutar la función plot. Voy a darle clic acá, ¿listo? Démosle clic acá a la parte de cómo realizar un plot. Y nos muestra un ejemplo de cómo realizar un plot para una señal senoidal o una onda, una señal que va en una forma de onda. A esta forma de onda, pues, la llamamos gráfica sinusoidal o senoidal, ¿vale? Vemos aquí una gráfica sinusoidal, y para el uso de esta gráfica o para la obtención de esta gráfica se utilizó este código que está acá. Si ustedes copian este código que está acá y lo pegan en su Colab, pues van a obtener como resultado esta gráfica, ¿listo? Pero muchas veces no es tanto el tener la solución y simplemente utilizarla, sino el saber qué es lo que viene en nuestra solución. Entonces, voy a empezar a describir paso a paso las funciones, tal vez no todo el código, pero sí las funciones, y cómo podemos llegar a obtener una solución de este tipo utilizando funciones de NumPy y de Matplotlib, ¿listo? La primera función que voy a utilizar es linspace. Vamos por acá. Linspace es una función de NumPy, ¿vale? En nuestro Excel, podríamos decir que en Excel, para colocar los valores de X, pues nosotros podríamos disponer de una formulación para los valores en X. Si quiero incrementar de 1 en 1, pues puedo hacerlo. Si quiero hacer 1000 valores, pues tendría que colocar esa formulación de X y hacer un desplazamiento de la fórmula, colocando el cursor hacia abajo y desplazándolo hasta los 1000 valores. Eso si quiero que X sea de 1000 valores, ¿no? Utilizando una formulación. ¿Cómo lo haríamos nosotros aquí en Python? Pues haríamos uso de una de las funciones de NumPy. ¿Listo? Aquí utilizamos una función de NumPy, que es la función array, pero imaginemos que nuestro valor en X, es un valor grande, ¿sí? Es un valor grande, y generalmente estos valores grandes para variables que son independientes, es decir, en nuestro gráfico vamos a tener una variable horizontal. Generalmente esa variable horizontal es la variable independiente, y ¿qué más independiente que el tiempo, no? Una variable independiente es el tiempo, y de hecho estas gráficas casi siempre se realizan sobre esa variable independiente, es decir, sobre el tiempo. ¿Qué pasa con el tiempo? Que el tiempo es una variable que puede tomar muchísimos valores.
A diferencia de nuestro X, aquí en este caso estamos tomando para un X 5 valores. ¿Qué pasa con el tiempo? El tiempo es continuo, el tiempo puede ser amplio o puede ser pequeño. Puedo analizar una pequeña fracción de un comportamiento de una gráfica o puedo analizar el comportamiento de mayor tiempo. Puedo analizar el comportamiento en 10 segundos, puedo analizar el comportamiento de un segundo o de 100 segundos, bueno, o de toda una hora, el comportamiento gráfico y matemático de una función, ¿cierto? Para esto, pues, debo tener en cuenta que esa variable independiente va a ser el tiempo. Para manejar este tipo de variables de tiempo como arreglos de NumPy, pues ya no usamos la función array, sino que ahora podemos usar la función linspace o la función arrange, cualquiera de ellas, ¿listo? Voy a utilizar la función linspace, ¿por qué? Porque la función linspace le da espacios iguales a x. ¿Se acuerdan de la función linspace de NumPy? ¿Cómo se utiliza? np.linspace. ¿Qué pasa con la función linspace? Cuando nosotros creamos un arreglo de números, este arreglo va a tener la misma separación entre cada uno de los elementos de ese número, ¿sí? Si yo quiero crear este arreglo de números del 1 hasta el 5, como vemos aquí en la gráfica que está aquí arriba, números del 1 al 5, miren que cada una de estas separaciones tiene la misma distancia. Entre 1 y 1, 5, la misma distancia entre 1, 5 y 2, entre 2 y 2, 5. Y esto es importante porque se va a hacer una representación gráfica. Si yo tengo una separación diferente entre cada uno de los X, pues esto va a modificar mi comportamiento proporcional o la visualización de la gráfica de manera proporcional, ¿no? Va a verse modificada esa proporción. Entonces, generalmente para la variable aleatoria X, para la variable, para la variable independiente X o la variable independiente tiempo, la variable independiente T, se utilizan funciones que separen linealmente cada uno de los pasos con la misma distancia de separación entre paso y paso. Entonces, entre 1 y 1, 5 la misma distancia, entre 1, 5 y 2 al siguiente elemento la misma distancia, al siguiente elemento. Cada uno de estos elementos va a tener la misma distancia de separación. Entonces, aquí vamos a utilizar la función linspace para crear nuestra variable independiente. Voy a llamarla t, haciendo alusión al tiempo. ¿Listo? Nuestra variable independiente t o nuestra variable independiente tiempo. ¿Recuerdan cómo se ejecuta la función linspace? Vamos con un valor inicial, toma un valor final. Recuerden que este valor final en Python se toma con un valor inferior, o sea, el valor final menos 1, es decir, el valor anterior al valor final. Y luego la cantidad o el número de datos, ¿listo? Número de datos, voy a colocarlo así, número de datos. Esta es la estructura de la función linspace, ¿no? Primero que todo, el valor inicial, t, que es nuestra variable tiempo, puede iniciar en 0 segundos o puede iniciar en 1 segundo. Casi siempre el valor de inicio viene a ser 0 segundos. Entonces aquí le colocamos el valor inicial, voy a colocarle 0. El valor final, recuerden que este valor final va con menos 1. Entonces si yo quiero hacer la gráfica desde 0 hasta 10 segundos, entonces aquí colocaría el valor final, como valor final, colocaría 11 para que la gráfica o para que la variable tiempo inicie en 0 y termine en 10. Es decir, termina en 11 menos 1. ¿Listo? ¿Cuántos datos voy a colocar en esos en esos 11 segundos? Porque recordemos que va de 0 a 10, ¿no? De 0 a 10, 11 segundos. ¿Cuántos datos vamos a colocar en esos 11 segundos? Digamos que coloquemos 1100 datos. Vamos a hablar de 1100 datos. ¿Listo? Vamos a suponer que tenemos 1100 datos. Podemos colocar menos. Podemos hablar de 11 datos, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo, para mi variable independiente t, utilizo 11 datos? Bueno, voy a tener, para t, te va a pasar de 0 a 1.1, 2.2, 3.3, hasta que llegamos a 11. ¡Ay, qué pena con ustedes! Se me olvidó, linspace no utiliza el valor final menos 1. Uy, aquí me equivoqué. Lo estaba confundiendo con la función arrange. Linspace sí utiliza el valor final como un intervalo cerrado, es decir, vamos a graficar desde 0 hasta 10 nuestros 11 datos. ¿Listo? Aquí me confundí, voy a rectificar, me rectifico. La función linspace utiliza el valor inicial y en ese valor inicia. El valor final que se coloque en ese valor termina y el número de datos para mi variable t o mi variable independiente. Entonces voy a ejecutar. Aquí tenemos nuestro arreglo que efectivamente inicia en 0 y termina en 10. 10 es nuestro último valor. ¿Cuántos datos tenemos? Tenemos 11 datos. Miren, desde el 0 hasta el 10 tenemos 11 datos. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué pasa si yo aumento la cantidad de datos? Por ejemplo, 110 datos. Si quiero que t sea de 110 datos, o incluso la mitad de 110, 55 datos. Bueno, dejémoslo por ahora 110 datos. ¿Qué pasa si t es de 110 datos? Entonces ahora mi arreglo va a tener muchísimos datos. Miren, vamos a tener muchísimos más datos. Vamos a pasar por un valor cercano a 1 por acá. También vamos a pasar por un valor cercano a 2 por acá y un valor cercano a 3, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces tenemos 110 datos
para nuestra variable t o nuestra variable tiempo. ¿Listo? Para nuestra variable tiempo tendremos 110 datos. Dejemos esos 110 datos. Voy a borrar aquí la ejecución para que t sea invisible. Tenemos para t 110 datos. Si yo quiero graficar 110 datos del tiempo, pues esta variable tiempo va a tener alguna función, es decir, va a tener algún valor que dependa. Voy a hablar de algún valor que dependa del tiempo. Por ejemplo, y. Y va a ser una función que depende del tiempo. Matemáticamente se coloca como un f de t, ¿cierto? Matemáticamente casi que se define y como un f de t. Nosotros para definir y en función del tiempo vamos a tener que utilizar una fórmula matemática. Por ejemplo, t multiplicado por 2 o t elevado al cuadrado. Acuérdense que el operador de elevar un número al cuadrado es el doble multiplicador, el doble asterisco. T elevado al cuadrado, ¿no? Puede ser una de las opciones. O t dividido 2. Aquí estoy tomando y como una función del tiempo, ¿vale? Y vamos a hacer esto. Hagámoslo así. Vamos a ver qué gráfica me entrega t de 0 a 10. T de 0 a 10. Y es igual a t medios. Y vamos a graficarlo usando una función plot. ¿Se acuerdan cómo se utiliza la función plot? Llamamos al alias de pplot, plt.plot. plt.plot. ¿Y adentro qué valores colocamos? Vamos a colocar los valores de nuestra variable independiente. Primero se coloca el valor de la variable independiente, en este caso la variable que va en el eje horizontal, o sea, la variable se llama t. Y luego, con coma, colocamos el valor de la variable dependiente, la variable que es función de la variable independiente, en este caso, la variable y. Y voy a terminar con la función show. ¿Listo? Termino con la función show. Vamos a aprendernos por ahora, vamos a aprendernos un poquito el uso de estas dos funciones.